Ya. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Soy Juan Correa. Me permito desde Casa Quintín agradecerle el espacio de esta tarde de conversación. Tenemos una hora para conversar. El tema de hoy vamos a tratar respecto de salud pública, la primera línea en la pandemia, y como editorial de Casa Quintín queremos relevar el trabajo específicamente de funcionarias y funcionarias que a través de estos 4 meses ya han trabajado en la primera línea de, de intervención en salud pública, específicamente en la región de Valparaíso. Sabemos que tenemos personas que nos ven no solamente de Chile, sino también del exterior a través de la red de Casa Quintil. Por lo tanto, agradecemos esa también visualización desde afuera, y queremos comentarle desde Chile y específicamente de la región de Valparaíso lo que estamos viviendo. Así que para eso tenemos 4 tremendos invitados. Un invitado está todavía a puertas de llegar, esperemos que llegue porque está en turno, está trabajando, pero esperamos que se nos sume a esta transmisión. Así que eso, bueno, primero vamos a partir desde lo más del sur de nuestra región. Le vamos a pedir que cada una pueda presentar, y decirnos más o menos su área de trabajo en, en general, pues bueno, y además en esta pandemia. Así que partimos por Irache de Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, a toda la gente que también está viendo en este momento. Como decía Juan, el tema era la salud pública y esta primera línea en la pandemia. Bueno, yo me presento Irache Sarria, soy de San Antonio, represento también dirigente sindical, soy presidenta de la FUSAR de San Antonio, que reúne a los funcionarios de la atención primaria, además de profesión matrona, y también, digamos, trabajando en un centro de salud familiar de San Antonio. Muchas gracias, Irache. Bueno, bienvenida de la primera comuna que estuvo cuarentena en la región, así que de eso vamos a hablar un ratito más. Pasamos, deberíamos sumar ahora a Luis Saeta, que se nos va a sumar en un tiempito más, y entonces pasamos a la comuna vecina de Valparaíso, a Viña del Mar. Saludamos a Paola Miranda, que nos cuente de su trabajo, porque ahí entramos al área chica, ¿no? Hola, buenas tardes. Les deseo que todo esté muy bien. Bueno, mi nombre es Paola Miranda. Yo soy enfermera clínica del Hospital Gustavo Enrique. Trabajo en la UPC adulto, así que mi rol ha sido, como siempre, muy clínico, por los pacientes que han ingresado a la UCI que ha crecido considerablemente en número y en complejidad de los pacientes. En eso estamos trabajando. Muchas gracias, Paola, por eso decía, desde el área chica, de la primera línea ahí, el front line, para nuestros compañeros que nos miran de Europa y de Canadá también. Eso, pasamos a la zona interior, a San Felipe. Presentamos a Carla Contreras. Hola, soy Carla, de profesión asistente social. También soy dirigente de base de la FENAT Aconcagua, del COSAM, porque yo trabajo en el COSAM San Felipe, que es un centro de salud mental comunitaria, y de APS del CESFAM San Felipe el Real. Y en general la FENAT Aconcagua agrupa a hospitales, APS y al nivel secundario también de salud, ¿ya? Bueno, en el tema de salud mental, si bien no es primera línea en estos momentos, porque se dice que la segunda pandemia va a ser la de salud mental, que la gente está con estrés, ansiedad y angustia debido al confinamiento. Así que ahí vamos a hablar un poco de eso. Sí, efectivamente le agregamos específicamente por aquella situación, porque entendemos que ya tenemos elementos clínicos suficientes respecto de las olas, que eso vamos a hablar ahora.
Bueno, les queremos comentar que específicamente en este programa va a ser una línea, que es lo que hablamos con Casa Quintil, va a ser una línea de, primero, entender el contexto de salud pública, por eso que lo agregamos como salud pública, y el relato de nuestro invitado es desde la experiencia, ya en la pandemia, la visualización misma de los elementos que han estado durante todos estos meses en amplia discusión. Y es importante que ustedes finalmente, nuestros oyentes, se hagan una idea de lo que realmente ocurre en los centros de atención primaria, en los SAPU, en una OPC, que es una unidad de paciente crítico, y también en el área de salud mental, que es uno de los elementos más importantes que hemos necesitado de alguna manera relevar, porque específicamente en Chile no se ha dado mucho el tema de la salud mental, como tanto para los trabajadores, en este caso de la primera línea, como para la población general. En términos específicos, la salud pública de Chile tiene un presupuesto que alcanza el 8% de su PIB. A nivel general debería ser un 9% mínimo en salud, el gasto de salud en general, ¿ya? Esto para generar el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? De ese 8% que gasta Chile, ya casi el 60% lo gasta en salud pública. Eso quiere decir como desde el rol del Estado transfiere tanto en este caso a los hospitales o a la red de hospitales a nivel nacional, como a la atención primaria, en este caso de los municipios. Entonces, desde ese 8%, el 60% se gasta en el sistema público y el 40% se gasta en el sistema privado. El tema es que el sistema público abarca y da la atención al 80% de la población, entre el 78 y el 80%, para ser más precisos. Entonces, el gasto que se tiene a nivel de salud pública per cápita es mucho menor en comparación, bueno, con los otros países y también en comparación en la interna con, en este caso, la salud privada y la Fuerza Armada. En el gasto de salud pública en general, entendemos que es un gasto que va a la base, es decir, a las personas que necesitan atención sanitaria y que en este caso es necesario y absolutamente como visualizado desde la OCDE, donde nosotros participamos, como país, ¿no? Que se aumente este gasto, no solamente este gasto PIB, sino además este gasto en salud. ¿Y por qué les digo esto? Como en la introducción, porque es lo que vamos a ver ahora, vamos a conocer los procesos y específicamente incluso en la unidad de paciente crítico, más bien cómo se ha expandido el sistema. El 60-75% del aumento de camas se hizo en el sistema público de salud en Chile. Aún teniendo ese porcentaje de diferencia con el sistema privado, es súper importante relevar la función pública, en este caso de la entrega de atención o la prestación, como nosotros hablamos, de atención sanitaria. Dicho eso, tenemos que además entender que Chile tiene uno de los porcentajes de gasto de bolsillo más altos de la OCDE, un 32%. Es decir, el contexto de la pandemia nos ha tocado en este sistema, en estos porcentajes que yo le estoy describiendo, que son relativamente técnicos, pero que en realidad en la bajada nos vamos a dar cuenta ahora cómo se llegan a la práctica y cómo se realizan intervenciones sanitarias que son con un menor presupuesto, pero que en realidad se tiene que dar respuesta al 80% de la población y específicamente a la población más pobre y también más envejecida. Entonces, vuelvo a relevar el punto, foro en Casa Quintil tiene que ver más bien con la experiencia y ustedes van a poder sacar sus conclusiones. Sin embargo, partimos de la premisa de la salud pública. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con Irache, como fue la presentación. Y respecto, en este caso, de la atención primaria y salud en San Antonio, abriendo la conversación respecto de los nuevos críticos, específicamente desde como la primera visualización que se abrió en la pandemia y entendiendo que la atención primaria de salud no fue considerada en los primeros, como las primeras políticas centralizadas, como en la respuesta de la pandemia.
queremos preguntarte aquello desde la experiencia también, pero principalmente los nuevos críticos que tú visualizas. Sí, a ver, bueno, como tú decías, Juan, una de las cosas complejas en nuestra APS es el financiamiento y también desde el estallido social veíamos que habían, ¿no es cierto?, dificultades con el acceso a la salud, la infraestructura, ¿no es cierto?, y eso se manifestó ahora en la pandemia con mucha más fuerza. Es decir, centros que, ¿no es cierto?, no estaban preparados para aislar, ¿no es cierto?, con salas de espera muy pequeñas, por ejemplo, con gente que tenía que estar afuera, y todavía es así, que tenía que estar afuera de los centros, y, ¿no es cierto?, tratando de preparar también a todos los funcionarios y funcionarias para enfrentar esta nueva forma de atender, y nosotros en San Antonio fuimos uno de los primeros también que instaló un centro centinela, es decir, para poder tomar exámenes. Eso fue súper positivo porque descongestionamos el hospital Claudio Vicuña. Es un hospital que tuvo un brote además de contagiados entre funcionarios y pacientes en el hospital en marzo, fines de marzo, y por lo tanto también estaba en riesgo, ¿no es cierto?, las atenciones que allí se hacían. Por lo tanto, fortalecer la PS era fundamental, ¿no es cierto?, para que la comunidad pudiera llegar a tener estas atenciones y consultas. Paralelo a esto, también la comunidad seguía demandando el tema de la entrega de medicamentos, de alimentos también, y de muchas otras consultas como vacunas, ¿no es cierto?, controles de embarazadas, de niños recién nacidos, curaciones, tomas de muestras también, etcétera. Entonces, la verdad es que cómo organizar este sistema precario, ¿no es cierto?, donde sabíamos que podía colapsar en cualquier momento, y si colapsaba además nuestro sistema terciario, entonces la comuna se veía en un problema mayor. Empezaron a aumentar mucho los contagios y por lo tanto se decidió el 9 de junio de mucho ya insistir en hacer la cuarentena. La verdad es que en esto no sé, siento que nos saltamos como la etapa de educación hacia la comunidad y el vínculo con la comunidad. Entonces ahí muestra también que en salud, ¿no es cierto?, nos queda mucho trabajo también por hacer en el tema de este contacto con la comunidad. Y hablo también no solo de, por supuesto, dirigentes sociales, ¿no es cierto?, los consejos locales de salud, que en un tiempo estuvieron muy, o sea, digamos, trabajando en los centros, pero que después como que esto se deja un poco de lado y se parte como con todo y dando más énfasis a la promoción. Sí, en el intersector, ¿no es cierto?, con educación, etcétera, pero, ¿no es cierto?, dejando a lo mejor un poco de lado este contacto más directo con la comunidad. Por lo tanto, en este momento, nosotros hacemos acciones en salud que sí son efectivas, ¿no es cierto?, estamos llegando con lo que la gente en general, ¿no es cierto?, tiene más urgencia porque son atenciones priorizadas, ¿verdad? Pero sabemos el número de contagiados, sabemos los fallecidos, sabemos cuántos exámenes se toman, etcétera. Pero también se abre, por otro lado, un montón de necesidades sociales y también, como hablábamos, de salud mental, ¿no es cierto?, que nosotros en la PS podemos lograr absorberlas, pero, ¿no es cierto?, también necesitamos un despliegue también a nivel municipal, con sus otros departamentos, ¿no es cierto?, el gobierno regional, etcétera. Porque la pandemia no solo la aborda nuestra salud, sino que también otros sectores. Y eso es lo que nos pone a prueba, creo yo también, porque estamos acostumbrados a trabajar como un poco más solos, ¿no es cierto?, digamos, en nuestra, yo siempre digo nuestra isla, pero ahora necesitamos conexiones, necesitamos puentes hacia otras instituciones para que nos ayuden, porque lo que no podemos permitir, como decía antes, es que colapse el sistema. Pero sí vemos un sistema que, a pesar de que ¿no es cierto?, es precario y que falta mucha inversión y financiamiento, también se hace con la vocación de los funcionarios y con recursos también de los funcionarios de salud, y que esto no es algo nuevo, es histórico, es decir, también ahí se saca adelante una gran tarea, porque hay una preocupación, porque hay un deseo, ¿no es cierto?, de que esto salga bien.
¿no es cierto? Nuestro rol fundamental es cuidar a nuestra comunidad, pero también cuidarnos a nosotros como funcionarios, y en eso ha habido también una lucha y una pelea actual que tenemos también con el empleador, ¿no es cierto? Que muchas veces es como el hacer, pero también tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, a este grupo humano que es importante, que es esencial, y que hay varias estrategias que se pueden hacer y que falta la mirada en otros países que ya vienen de vuelta un poco con la pandemia y que ha habido rebrotes que han sido muy importantes y que ha dejado también muchos fallecidos, quizás o sea, más que los que dejó el inicio de la pandemia en algunos países. Entonces, yo creo que falta esta mirada un poco hacia lo ya conocido en otros países, agregándole, por supuesto, nuestros determinantes sociales y nuestras propias características, pero yo creo que en esto, como es nuevo también este virus que nos enfrentamos, todos aprendemos paso a paso, nosotros es lo que vamos viviendo en el combate de la pandemia y de evitar nosotros que nuestra comunidad se enferme y por supuesto no queremos más fallecidos. Perfecto. Muchas gracias, Irache. Yo creo que un tema, viste, en varios elementos que los dejé anotados acá y que vamos a conversarlo después, porque vamos a darle la bienvenida a don Luis Lezaeta, que se nos pudo conectar, así que muy agradecido de aquello. ¿Cómo estás, Luis? Si nos escuchas bien. Sí, sí, perfecto. Algo de Irache, así como un poquito de interferencia, pero bueno, enchufándome recién porque estoy de turno. No sé si estoy de turno aquí en Sapo, entonces me costó ahí conectar el inicio. Sí, no, claro, lo sabemos, por eso que vamos a priorizar en este caso, por el caso de alguna urgencia, lo sabemos que está en turno y por eso que, bueno, desde esa mirada nosotros también le ponemos como el foco era la primera línea y queremos consultarle inmediatamente a usted, Luis, bueno, que se presente primero y queríamos consultarte directamente respecto de, bueno, tú trabajas en un SAPU, que es un servicio de atención primaria de urgencia, es como una urgencia básica para entenderlo como más sucintamente, pero uno de los más grandes de la región. Así que queríamos preguntarle a usted directamente cómo se ha sentido en esta primera línea de emergencia en atención primaria durante la pandemia y cuáles son los elementos y nuevos críticos importantes que tú podrías mencionar. Bueno, saludo a todos los del panel. Mi nombre es Luis Lezaeta Cabrera, soy enfermero matrón de la Universidad de Valparaíso, 30 años ya de profesión. Aquí en el SAPU Quebra Verde, 24 años. Y ahora en esta pandemia asumiendo la subrogancia de la Coordinación de Salud, ya que el titular, por motivos aquí es difícil decirlo, pero de edad, que está con, digamos, preventivo ¿cómo se llama?, en casa. Pero la cosa es que nos tocó asumir esta temática, bueno, con la experiencia de los años de servicio, no solo acá también trabajo en Gendarmería de Chile, he tenido hartos cargos ahí en Gendarmería, desde, como digo yo, desde las mazmorras hasta el Olimpo. Pero ya también 24, 25 años en Gendarmería. En concreto, el SAPU de Quebrada Verde sufrió una transformación, porque, bueno, desde la APS fundamentalmente está con teletrabajo, ¿ya? Y con algunas actividades de APS, digamos, presenciales, pero fundamentalmente se revirtió la atención y la atención de SAPU se mantuvo, por supuesto, 24/7 y se reforzó. Y ahí tuvimos que crear también un segundo servicio que se llama Centro Estratégico de Atención Respiratoria, que se denomina CEAR. Bueno, este centro de atención respiratoria, como dice su apellido, tiene la intención de separar la patología, digamos, consultante en la urgencia primaria
y no respiratorias u otras morbilidades. Y ahí nos tocó también, en el fondo, estructurar este nuevo servicio con gente de nuestros funcionarios diurnos, digamos, del CEFAM, más una incrustación vespertina nocturna de personas que trabajan en otros servicios que no necesariamente tenían la experiencia de APS y que son gente que está en calidad honorario y que trabajan generalmente en la unidad respiratoria aguda del Van Buren, en la unidad de emergencia adulto del Van Buren, en IST, en varios lugares. Es como multipinto. Y de ello hacer un puzzle de personas que puedan cubrir los turnos. O sea, es un grupo grande, estamos hablando 30 personas. Y, digamos, aparte de los del CEFAM diurno, y también toda una simbiosis que hay que hacer de la gente que trabaja en APS, que también en su principio costó, porque nosotros recién echamos a andar esto en mayo, si mal no recuerdo, el 3 de mayo, y anterior tuvimos todos los preparativos y como que la ola viene y que la ola viene, hasta que instalamos los dos servicios con tal de esa fecha. Pero ha sido un aprendizaje, porque también la gente, hay que decirlo, cuando sale de la zona de confort se incomoda un poco, y a veces uno cuando está en la seguridad de lo que hace y en la atención, por ejemplo, de la APS y los programas y todo se maneja muy bien, pero cuando te cambian un suite de urgencia, también hemos pasado por momentos de estrés, de hipersensibilidad, de hiperreactividad, porque la gente no necesariamente... Se nos cayó Luis. No sé si lo podemos ingresar, María Teresa. Estábamos en cosas que pasan. Se nos cayó. Apenas se conecte nuevamente lo ingresamos, ¿le parece? Ya, lo ingresamos. Y estábamos... María Teresa. Perdón, ahí ya está ingresando para conectarlo. Ya. Ahí está. Aló. Hola, Luis. Continúa, Luis. Ya. No sé hasta dónde me escucharon, pero Te escuchamos casi todo. Estamos hablando de la... ¿Aló? Sí, dale nomás. Aló. Ya, bueno, fundamentalmente nos tocó eso, un poco ensamblar los equipos, que la gente entienda el modo 24/7, el tema de entregarse y recibirse turnos, la continuidad. Nosotros los enfermeros somos muy buenos para tener las llaves, soltar las llaves, confiar en los demás, entregar las bodegas, que la bodega tenga una continuidad, cuesta. Y bueno, pero se fue. Lo bueno es que la gente fue muy positiva, proactiva, en términos de que hicimos un formato de que lo del viernes semana a semana nos hacían un reporte como de lo bueno, lo malo y lo feo de su semana. Y ahí sacamos las medidas correctivas en términos del formato de enfermería, que son los que nos dedicamos como la coordinación del sistema, de que esto funcione, como los gerentes de operación, que digo yo. Y bueno, y ahí también una mixtura de médicos que también no habían estado tampoco en el sector, no conocían la población, médicos venezolanos, médicos de otras nacionalidades que también se estaban adaptando al sistema. Nuestra población es grande, estamos hablando, bueno, tú bien lo sabes, Juan, 70.000 hasta 100.000 personas, digamos, en momento, digamos, estival, nosotros fácilmente población a atender, más todo lo que pasa entre Laguna Verde, Camino La Pólvora, Tope Placilla, Playa Ancha, hasta las Torpederas, es un espacio grande, Cordillera, y los fines de semana los CEFAM, bueno, en esta pandemia peor todavía no hay atención digamos, presencial, en Plaza Justicia, Puertas Negras, Cordillera, entonces eso también recae en la urgencia. Pero también la urgencia se autofiltró, digamos, nosotros desde la universidad, yo siempre recuerdo que decían no, que hay que enseñarle a los usuarios que cuándo tienen que venir urgencias. Yo llevo 30 años en este baile y más los 5 de formación, y yo te digo que la gente no aprende.
y no va a aprender ahora, nosotros los categorizamos. En el fondo se van por aburrimiento, porque si están 5 horas esperando en la wea, se van a ir de aburridos o enojados, molestos, pero que van a llegar porque ellos, su urgencia, porque le duele el dedo después de 5 días que se le hizo el panadizo, y van a ir a las 3 de la mañana, van a ir igual. Ahora la selección ha sido un tema del miedo. La gente por sustoterapia, la gente está llegando lo necesario. Y lo necesario en lo respiratorio y en otras morbilidades también. Lo que ha pasado en esta evolución es que, bueno, nosotros por decirles, nosotros en 24 horas, un turno de 24 horas, porque este es sapu largo. ¿Usted sabe la diferencia de sapu corto y sapu largo? Que Sí, uno atiende hasta para las 2 la y el gente, otro... la gente le decimos que atiende 24 horas, más fácil. Claro. Ya, la cosa que en este sentido, la gente, nosotros teníamos 130, 150 pacientes ¿cómo se llama? En 24 horas, tranquilamente. Y ahora no, pues, ahora teníamos 49, 70 máximo, y la mitad, o sea, claramente la mitad. Pero con patologías complejas, ya no venía que le dolió la uña, que le dolió el resfrío común, no, ahora venía la neumonía, el posible COVID, el contagio o el contacto estrecho, y todo eso significaba una atención que es más larga, una atención de que tuvimos que implementar un pre-triage, que en el fondo que es un box donde nosotros tenemos que valorar si es que va para SAPU, otras morbilidades no respiratorias, o va a pasear, que es el centro de enfermedades respiratorias. Ya una primera pasada por ahí, y luego de eso, la derivación a uno de esos dos unidades y una atención de un paciente respiratorio que va con PCR, que vaya con todo. Empezamos tranquilamente 45 minutos por paciente. Ahora lo podemos optimizar a 30, pero menos de 30 no, porque tiene una encuesta epidemiológica, sociosanitaria, la toma de muestra, el aislamiento del paciente, el desinfectar la unidad, el tema de la desinfección terminal, o sea, tranquilamente 40 minutos. Y por el otro lado, lo no respiratorio se auto, digamos, como digo yo, se autofiltró solo, pero llegan realmente patologías más de urgencia, o sea, ya no llegan lo banal, llegan situaciones, no sé, accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio, diabetes mellitus descompensada, y lo que hemos visto en la evolución de un poco, digamos, para aportar también en la epidemiología de esta situación de la pandemia, es que este último mes ha aumentado la atención, pero a expensas de salud, a diferencia que era al principio, que era de respiratorio, patologías no respiratorias. ¿Y quiénes son? Crónicos descompensados. Son nuestros mismos pacientes que tenemos, digamos, pacientes crónicos, muchos de ellos conocidos, con hipertensión, con diabetes, descompensada, con crisis hipertensiva, con accidentes cerebrovasculares y lógicamente uno ahí siente que hay un poquito en esta pandemia, un poco la desatención como constante o encima de ello. Hay una atención diferida, con lo mejor con entrega, con receta, pero no hay controles, no hay laboratorio, no están como al día en ese control y se descompensa. Y lo mismo está pasando en la UEA, porque en la UEA nosotros tenemos el reporte, siempre nos avisan la red cómo está en desaturación la URA, que es la unidad respiratoria aguda, que es la separación que hizo el Van Buren, y la UEA. Y lo que está pasando este último tiempo, que tiene un correlato con lo que nos pasa a nosotros, es que la saturación en la UEA, que en las patologías que no son respiratorias, que a veces en un principio absorbían los respiratorios de la URA cuando colapsaba, ahora ellos están solo para reanimación y patologías de riesgo vital, y no tienen posibilidad digamos, de las otras patologías que serían C3, C4, C5, que son patologías y los rebotan rebotan a SAR o a sus ojos. Y eso también está demostrando que la gente está consultando también por otras morbilidades no respiratorias en estas últimas 2 semanas, podríamos decir, de esta pandemia. Por ahí excelente el relato que nos ha hecho. Atento a consultas. Sí, excelente el relato que nos ha hecho. Lo que yo he llamado, y que lo hemos estado trabajando en la Universidad de Chile, con algunos profesores, lo que llamamos la adaptación, ¿no? Esta adaptación del sistema público.
y que tiene que ver con eso, con las necesidades de la población y quienes son los que dan la respuesta, ¿no? Yo le he agregado más la plasticidad que tenemos, y el relato de ambos, de Irache y de Luis, señalan eso, cómo el sistema, y no hablo solamente de la atención primaria, si bien la atención primaria se ha modificado en su formato, ¿no? Creo que el sistema público en general ha tenido una plasticidad, una adaptación increíble a una pandemia que nosotros la veíamos venir muy lejana en algún momento, pero que estaba ahí. Y de eso vamos a hablar, bueno, con quien más que ha trabajado directamente en la estrategia que se dio a nivel país, que tiene que ver con las condiciones de trabajo a nivel hospitalario y que fue el punto, ¿no? Como de puesta o de respuesta más bien del gobierno al coronavirus en Chile, y que tiene que ver con la instalación de más ventiladores mecánicos, de más camas UCI, de más camas críticas, y de eso vamos a hablar con Paola Miranda, enfermera, a quien le vamos a preguntar específicamente por aquello, porque creemos que es importante visualizar lo que ha ocurrido ahí dentro, ¿no? Paola. Nosotros como unidad paciente crítico se aumentaron el cupo UCI al doble, casi al doble. Así que ahora tenemos de UCI A, B, C, D, más nuestro intermedio, y se modificaron los espacios físicos. Por ende, aumentó la dotación del personal de todos los estamentos y tuvimos que hacer algunas orientaciones un poco express y reacomodar nuestras funciones. Colegas que se sumaron por este periodo de pandemia, asumiendo un rol más de apoyo a la enfermera clínica antigua, y con eso pudimos aumentar la cantidad de pacientes por enfermera, y ahora más o menos tenemos 4 pacientes UCI por enfermera más colegas de apoyo, que nos ayudan a preparar medicamentos, drogas, infusiones, que es igual es harto tiempo, en curaciones, en cosas más clínicas, más técnicas. Y el manejo de en sí más complejo lo manejamos las colegas más antiguas. Además de eso, llegaron nuevos equipos, llegó una nueva máquina de diálisis, también tuvimos que capacitarnos de manera express en el uso de ella. Están capacitando para empezar a tener pacientes en ECMO, que se ha requerido también, que la falla respiratoria es tan severa que ya no se puede con los manejos habituales y han requerido pacientes conectarse al ECMO verovenoso, y en eso también estamos trabajando. Bombas de infusión nuevas, así que ha sido un trabajo arduo, y adaptándose dentro también de los temores que tienen todos los equipos, que tiene todos los estamentos, sobre todo de este tema tan desconocido para todos. Así que mucho recambio de gente, también tuvimos personas que se contagiaron y que se fueron, por lo tanto había que ir cubriendo esos espacios en pro de no desatender nuestra atención directa con los pacientes. Obviamente todo esto hace un desgaste emocional y físico mucho más grande de lo que uno estaba habituada ya en el contexto de un servicio de paciente crítico, que hace un desgaste emocional, que tiene un desgaste físico, y tener pacientes tan graves que no tienen esta cercanía con su familia. Nosotros hacemos videollamadas todos los días. Si el paciente está en condiciones de que la familia se pueda interactuar, lo hacemos. Si el paciente está en una situación muy, muy grave, la verdad es que a veces tratamos de evitarlo y solamente comentarles cómo está la situación de su familiar, pero eso igual te deja un desgaste emocional, escuchar a la familia muy afectada y no saberle explicar con palabras simples lo complejo que está viviendo su familia. Y dentro de todo, nosotros hemos logrado adaptarnos. Yo creo que la palabra adaptación se ha logrado en su máxima expresión, y todos tratando de aportar lo que más se pueda. Somos un equipo general joven, no tenemos como experiencia, los más antiguos deben tener 20 años, un poquito menos incluso diría yo. Y hemos tenido que empezar a demostrar nuestra experiencia y nuestras capacidades para poder también mantener el equipo a flote y que la gente nueva se sienta a gusto y no se vaya. Es complejo orientar a una persona en un servicio así en 2 semanas, en un mes,
Orientaciones que a nosotros nos llevaron 3 meses, hay colegas que se orientan más, 6 meses, depende de su experiencia previa. Pero en ese contexto tratamos de que se sientan a gusto, se sientan acogidos y que no se vayan por temor, porque igual es un servicio que da miedo equivocarte y perjudicar directamente a nuestros pacientes. Así que eso, aumentando mucho la dotación de camas, hemos logrado tener a la máxima pacientes que se han requerido. Igual a veces los médicos llegan, tenemos más pacientes que ingresar, ya no nos quedan camas, hemos vivido esos momentos y que son súper angustiantes para los equipos porque tú miras a tu alrededor y a quién sacamos o quién ya está en condiciones de irse a una unidad menos compleja y a veces no hay nadie. Así que eso nos pone como un poco triste, nos desgasta emocionalmente, pero dentro de todo este contexto ya estamos más habituados a las protecciones, ya estamos más habituados al trabajo directo con un paciente COVID. Al principio, nuestro primer paciente te da mucha angustia, mucho miedo, porque nosotros intubamos, ambuceamos, se aeroliza el virus, nosotros no teníamos certeza de cuán expuestos estábamos. Y llegabas a tu casa pensando, me habré contagiado, esta vez me tocó, esta vez pasé invicta, y esto es como esta ruleta rusa que no sabes si vas a contagiarte o no. Ese miedo inicial yo siento que se ha logrado manejar, pero también nuestro equipo está cansado y tiene mucha carga emocional que a veces nos cuesta tirarlos para arriba y volver a empezar este engranaje, porque queda mucho todavía. Yo siento que estamos a la mitad, nos queda mucho por avanzar. Todavía tenemos, por ejemplo, en mi UCI que estoy rotando yo, son 8 pacientes, de los cuales 6 son COVID y COVID grave. Tenemos de los 8, 5 pronados, de los 8 todos ventilados. Y esa situación dista mucho a un invierno normal, a un invierno en otro año. Así que estamos todavía a la mitad. Y lo que a mí más me llamó la atención, yo como enfermera en UCI tengo 5 años, mi experiencia no es tan amplia. Como enfermera egresada son 10, pero lo que más me llama la atención fue estos primeros pacientes COVID, eran porque no siguieron las indicaciones que dieron todos los servicios de salud, todos los profesionales, pacientes añosos que habían estado en cumpleaños y 2 hermanos contagiados los 2 en UCI, habían hecho una fiesta para recibir un familiar del extranjero y varios pacientes de la misma familia en la UCI. Y da pena porque esa misma familia es sumamente fuerte tener a 2 pacientes, a 2 familiares en esas condiciones de gravedad. También nos ha tocado parejas de matrimonio que han estado por cosas de la vida, por casualidad, que de ellos empiezan como a sentirse mejor y miran hacia el lado y está su esposo o su esposa. Nos ha tocado, imagínate para una familia, para una hija, tener a tus 2 papás en esa misma condición. También nos ha tocado que fallezcan 2 integrantes de una misma familia en periodos de horas. Entonces es complejo y lo que más me llama la atención es que la gente tiene esta visión de que a mí no me va a tocar. Costó mucho entender de que no es tan lejano, está acá al lado de nosotros. Así que esa es mi visión. Yo siento que como equipo de UPC, por lo menos en mi experiencia, hemos crecido dentro de todo lo que se puede en el corto tiempo que tenemos, porque no teníamos para darnos más tiempo. Era ahora, era ya, y teníamos que avanzar con lo que se pudiera, y se ha logrado con buenos resultados. Hemos tenido pacientes que se van de la UCI, que se van bien, que se van recuperados, y eso insta a seguir adelante, a seguir en este mismo camino y en este mismo training que es muy pesado, en verdad. Sí, bueno, tu relato es importante y conmovedor también, porque finalmente cuando uno está al otro lado, cuando está evaluando políticas públicas o está viendo o interactuando desde esa mirada, desde la toma de posiciones
políticas públicas, efectivamente cuesta transmitirle a la comunidad algunos elementos importantes. En este caso son, por ejemplo, el distanciamiento físico, que lo que tú relatas es efectivo. También tú relatas el cansancio y el desgaste. Acaba de salir una encuesta que dice que de la Universidad de Chile, el 60% de los trabajadores de la salud está saturado, también con un temor importante, con un miedo importante. Pero no solamente eso, no solamente son los trabajadores de la salud, también son los mismos usuarios. Y de aquello vamos a hablar entonces con Carla de San Felipe, desde el punto de vista de los trabajadores y en este caso específicamente asociado a salud mental, con el trabajo específico en salud mental, que efectivamente no es la primera ola, como dice Luis, lo expresó, la necesidad de atención ahora son para las personas con patologías crónicas que no se han logrado compensar. Y una ola entonces viene importante con un tiempo que ya muchos autores lo han señalado, con un tiempo de distensión mucho más largo que tiene que ver con la salud mental, el estrés post-trauma y todo aquello. Así que, Carla, te consultamos cómo lo has visto, cómo se ha visto de San Felipe también, de San Felipe Los Andes, cómo se ha visto esta pandemia y cuáles son los elementos. En tu caso, vamos a mirar un poco más a futuro respecto de los elementos que se deberían considerar. Bueno, contarles que donde yo trabajo es un centro especializado en salud mental, por lo tanto las patologías que nosotros atendemos tienen mayor complejidad, las que no se atienden en APS y son derivados a un nivel secundario. El diagnóstico es más complejo, el nivel de funcionamiento de las personas es más complejo también y los medicamentos también tienen que ver con el diagnóstico, ¿ya? Y también hay una precariedad de la red de apoyo en ese aspecto. Y nosotros en salud mental podemos hablar desde la salud pública de 4 aspectos. Primero, dos problemas que se vienen arrastrando de antes, que tiene que ver con que tú ya mencionaste que el presupuesto en salud es del 8%, ¿cierto? Desde ese 8% en salud, el 5% del 100% del 8, por decirlo así, es de salud mental. Ese es el primer problema, el poco presupuesto que nosotros contamos. Y segundo, que no tenemos una ley de salud mental. Ese problema se viene arrastrando hace mucho tiempo y que se ha visto aumentado con el tema de pandemia. Por ejemplo, nosotros vemos que se ve al paciente parcelado. Si bien esta es una pandemia una pandemia que se ve en la parte más física del usuario, el usuario no se puede ver si es físico o psíquico, es una persona integral y no se han tomado las medidas de salud mental como deberían haberse hecho desde un primer momento, ¿ya? Y lo otro que tú mencionabas, que nosotros, los funcionarios en general y la salud pública, tiene esta plasticidad y esta posibilidad de adaptar las prestaciones. Sin embargo, en el caso de salud mental, esta adaptación de prestaciones se ha realizado con los mismos recursos, ¿ya? No se ha inyectado recursos en eso. Y eso se ha significado que, por ejemplo, nosotros hemos empezado a hacer el control de toda la población a través de videollamadas o control telefónico, lo que es más complejo porque en salud mental tú tienes otro vínculo con el usuario, ¿ya? Y a través del teléfono se ve como más impersonal esa situación. Ya se han tenido que convertir algunas prestaciones y hacer intervenciones más comunitarias, pero del ámbito más asistencial, en el sentido de que se ha ido a dejar los medicamentos a las casas, igual que en APS, de los usuarios, de los adultos mayores, y cuando se tiene que hacer tratamientos inyectables, también se va a realizar al domicilio. Hemos tenido que acudir por problemas de salud mental a familias o pacientes que están con COVID en su domicilio, ¿ya? Y nosotros hemos tenido que hacer intervenciones por las complejidades, porque, como se dice anteriormente, esta medida de salud pública que tiene que ver con el distanciamiento social también ha provocado en las personas aislamiento y soledad. Y eso conlleva a que ha tenido mayor temor y preocupación por su salud, ha realizado cambios de patrones en el sueño y en la alimentación, por ejemplo, dificultad para concentrarse, para dormir y algunos agravamientos de salud crónico y de salud mental, y ha aumentado el consumo también de tabaco, alcohol y otras sustancias. Eso nosotros es lo que hemos visto. Ahora, en
relación a los llamados telefónicos, cuando nosotros recién empezó la pandemia y empezamos a hacer este control telefónico, la gente no manifestaba mayor dificultad porque estaba en el inicio del aislamiento y el confinamiento. Sin embargo, ahora que ya han pasado varios meses, empiezan entonces a dificultarse los determinantes sociales de la salud, porque las personas no solamente están complicadas por el hecho de estar aisladas, sino que por su situación de vivienda, por su situación económica, ¿ya? Por la situación educacional. Entonces, todos esos factores han complejizado los casos de salud mental que nosotros veíamos. Entonces, ha tenido que hacer unas intervenciones más frecuentes al respecto para poder que estos casos no se descompensen. Nosotros en la red, igual en San Felipe, está dentro de una de las comunas de la provincia, está el hospital psiquiátrico, y ahí hay una urgencia psiquiátrica, por lo tanto los pacientes que están más complejos pueden acudir a la urgencia a ver su situación, pero como se señala, cada vez se van complejizando más los casos de salud mental. Ahora, en el tema de los funcionarios, como te mencionaba, se realizaron cambios en las prestaciones, sin embargo, con los mismos recursos. Por lo tanto, estamos todos así como en los distintos frentes. Y el Servicio de Salud al respecto, para hacerle un apoyo emocional a todos los funcionarios, no solamente a los de salud mental, sino que los de primera línea, los de hospitales y APS, ha realizado distintas estrategias. Por ejemplo, apoyo en el hospital digital, que es una plataforma del MinSal. Hay un fono 800 para los funcionarios, el cual pueden llamar en ese momento y es contactado con un profesional de salud mental, ¿ya? Y que deriva a un psiquiatra en caso de que el profesional necesite una intervención más compleja, ¿ya? También está el policlínico funcionario, que ahí se cuenta con psicólogos. Tenemos apoyo de primera respuesta o primer apoyo psicológico del ISL y también algunos talleres de autocuidado del ISL. Sin embargo, pese a que se ha mostrado esta amplia gama de alternativas para poder paliar la situación y el estrés que están viviendo los funcionarios, se utiliza muy poco. No ha tenido como el éxito que se esperaba, que se iban a realizar muchos llamados. A lo largo de este tiempo se han realizado 25 llamados, ¿ya? Entonces también ahí los funcionarios no están preocupados tampoco de su salud mental, ¿ya? Entonces, mientras nosotros estamos preocupados de lo físico, lo de la salud mental ahí está enlarvado, por decirlo así, y una vez que termine eso, van a empezar a todos los síntomas que van asociados a un problema de estrés o estrés postraumático van a empezar a aflorar. Eso es lo que nosotros pensamos a futuro. Y como nosotros somos un país que invierte más en tratamiento y cuidados que en prevención y promoción, lo más probable es que se hagan más intervenciones cuando ya se haya desarrollado las distintas enfermedades en vez de que nosotros estemos haciendo prevención desde ahora. Así que eso es más o menos lo que nosotros vemos en salud mental. Muchas gracias. Muy claro. Yo creo que todas las presentaciones han sido demasiado claras. Por eso que nuestra idea era desde partir de la base y de la experiencia que tiene cada uno de ustedes. Ahora, bueno, nos queda un tiempo todavía, así que podemos conversar y específicamente queríamos conversar respecto de aquello, de la respuesta del Estado. Y la respuesta del Estado también tiene que ver con recursos. Por ejemplo, en este caso, en salud primaria, desde el municipio o desde el gobierno central, en este caso pasando por los servicios de salud. En hospital, por ejemplo, cuando Paola nos dice, nosotros hacemos la videollamada, se han dado los recursos, por ejemplo, de un teléfono con datos para que se puedan hacer esas llamadas, y desde la salud mental también se han entregado esas herramientas. Queremos saber si es que el Estado ha aportado con herramientas y recursos necesarios para atender, o es más bien la misma adaptación de los equipos de salud los que ha hecho que se han reformulado estrategias, recursos, o se han utilizado recursos propios para aquello. Irache.
Sí. Bueno, yo lo comenté antes también, que en esta pandemia lo que se ha visto es que nosotros los trabajadores también hemos puesto muchos recursos propios, no solamente en nuestra fuerza laboral, sino que también en lo que decíamos, por ejemplo, celulares, internet, computadores, etcétera. Nosotros tenemos además en aislamiento preventivo a los grupos de riesgo, también a las madres que tienen niños desde el primer ciclo básico hacia abajo, que ahora esto fue más reciente, y algún funcionario que tenga tutela de algún adulto mayor en su domicilio. Entonces, la verdad es que el teletrabajo poco valorado, por lo menos en nuestra comuna, por la jefatura, y siendo que es un gran elemento, yo creo que es algo que está como a la vanguardia de estos tiempos también, donde la tecnología, ¿no es cierto?, es bien útil, y donde hay incluso videollamadas para rehabilitación. Pero eso ha sido con el aporte de los funcionarios. Ahora se estaban solicitando chips para teléfonos, pero también tenemos el tema de que tú, claro, te dan el chip con los minutos, pero tú también te quedas sin tu línea de teléfono, entonces también hay una, por otro lado, ¿no es cierto?, no estás comunicado como lo haces habitualmente, pero sin embargo hay llamadas también de pacientes que son ahora, ¿no es cierto?, a la hora que el paciente tenga la consulta, la dificultad, por lo tanto también encuentro ahí una respuesta, y yo pienso que los funcionarios nos hemos adaptado también a la gravedad de la situación en la que estamos pasando, y por lo tanto estamos poniendo también todo nuestro empeño, digamos, en que solucionar, ¿no es cierto?, o dar, digamos, las atenciones que la comunidad necesita. Además, muchos de nosotros, también me incluyo, llevo casi 20 años en la APS, conocemos, y siempre que estaba en San Antonio, conocemos también a nuestra población. Por lo tanto, es ahí donde también digamos, se hacen más fuertes los lazos que uno tiene, no solamente como funcionario, sino también como persona, y entregando, ¿no es cierto?, muchas veces la respuesta que la gente necesita para poder estar, entre comillas, un poco más tranquila, o poder orientarlos. Entonces, la verdad es que sí faltan recursos, siempre van a faltar. El municipio sí ha hecho un esfuerzo a través de su consejo municipal de hacer, digamos, temas de arreglo presupuestario, ¿no es cierto?, para poder ir a comprar más insumos, ¿no es cierto?, contrataciones también, aunque son insuficientes, pero sí se ha hecho el esfuerzo, y han llegado también elementos de protección personal de parte del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, no con ahora la misma peligrosidad, pero sí llegan. Va a llegar también el ingreso, digamos, el recurso para trazabilidad, siendo que eso, bueno, la APS y nosotros lo estábamos haciendo desde mucho tiempo antes que ya se traspasara la responsabilidad de la APS. Así es que nosotros tenemos alrededor de casi 700 funcionarios. Tenemos nosotros servidores públicos, es decir, funcionarios que no son funcionarios, son trabajadores honorarios, y son más de 200, son alrededor de 250, 220 por ahí, que también están precarizados en su trabajo, auxiliares de servicio, que llevan mucho tiempo, que obviamente en esta pandemia han visto doblado o triplicado su trabajo, y con medidas de seguridad que medidas laborales, ¿no es cierto?, hacen que, porque ni siquiera hay estabilidad, ¿no es cierto?, hacen que, digamos, su trabajo pueda ser seguro. Así es que eso es como un ejemplo, en el fondo, de lo que pasa en nuestro sistema. Antonio. En San Antonio específicamente, y bueno, la respuesta del Servicio de Salud. Luis, no sé si nos estás escuchando. Desde la editorial de nuestra Casa Quintín nos preguntan cómo ha estado el abastecimiento de insumos clínicos en los lugares de trabajo, y específicamente, bueno, Irache ya nos mencionó en APS San Antonio, cómo ha estado en SAPU, en Servicio de Urgencia Primario, el abastecimiento de insumos y de elementos de protección. Sí, miren, Juan, la verdad que bien. Tuvimos miedo al principio de esta pandemia, digamos, estamos hablando marzo, abril, sobre los EPP, porque había angustia en el equipo de salud respecto a así vamos a tener los elementos de protección personal disponibles, pero la verdad que no han faltado nunca. O sea,
nunca hemos tenido restricción de algo en cuanto a fármacos, insumos. Es más, yo te digo, en relación a los pacientes a atender, lógicamente se ha ido al ámbito respiratorio. Hemos tenido que usar mucho más insumos y fármacos, broncodilatadores, hidrocortisona, los corticoides, sondas nariceras, sondas nasogástricas, quizás elementos más de carro paro, que hemos tenido algunas reanimaciones del ámbito cardiovascular y respiratorio, pero la verdad que el arsenal farmacológico e insumos se ha cargado para ese sector, pero no ha sido insuficiente en ningún aspecto. Impecable. Paola, ¿cómo ha andado la cosa en el hospital Gustavo Frique? Similar a lo que explica el colega, al principio el miedo porque no hay más infección. El marzo más o menos lleva más tiempo de lo que estábamos acostumbrados, pero ahora tenemos un recambio de elementos, sobre todo de protección del personal. Y igual creo que la UCI es como bien mediática, por lo tanto siempre se le inyecta harto recursos de siempre. Nosotros siempre somos un servicio que tiene muchos recursos en relación a otros servicios. Me he movido por otros servicios y no se puede dar cuenta de eso. Y a las cosas tecnológicas para comunicarse con los pacientes ha sido mixto. Han habido donaciones de gente particular y otras que han sido proporcionadas por el hospital. Que claro, eran menos y como se aumentó la cantidad de pacientes y de UCI, quedamos un poquito, era el mismo celular para todo y quedábamos un poco cortos con los tiempos, pero llegaron unas donaciones que se hicieron a través de unos médicos y estamos como bien, no estamos con carentes de insumos. Siempre hay algo que falte, pero no de manera grosera que vayan desmedio de la atención del paciente. Es verdad. Ah, perfecto. Sí, eso nada. Y también el tema de la mediatización de la UCI, lo que yo dije, el Estado también de Chile a través del gobierno puso el énfasis en los ventiladores mecánicos, en las camas críticas, así que sería un poco complejo que faltaran los implementos allá. Así que eso, pero en salud mental, por ejemplo, ¿cómo se tendrían que trabajar igual? ¿Cómo se trabajó aquello? Tanto desde el conocimiento que se tiene, porque no son específicamente personal clínico, pero que también debería resguardarse y conocer esta nueva forma de trabajar con EPP. Carla. Lo que pasa es que nosotros hacemos llamados telefónicos, pero también atendemos pacientes presenciales, ya sea en las visitas o cuando vemos que el paciente se ha complejizado, lo citamos de manera presencial. En un primer inicio, las medidas, los elementos de protección personal eran básicos. Sin embargo, en la medida que ha aumentado la pandemia, se han entregado otros elementos, como son los escudos faciales, para cuando se atiende en forma presencial, utilizarlos, ya guantes, etcétera. Y cuando vamos a visitar domiciliaria, se hace todo un protocolo con la indumentaria y en eso no hemos tenido dificultad. Lo que sí hemos tenido dificultad, y como dice la compañera de APS, es que el tema con los teléfonos, cuando nosotros tenemos que hacer las prestaciones telefónicas, eso ha sido un tema complejo, porque si bien la resolución desde el ministerio, que es la resolución 980, dice que los trabajadores realizarán teletrabajo siempre que cuenten con las condiciones tecnológicas. Por lo tanto, ahí queda casado el trabajador y no la institución. Y en ese sentido, varios funcionarios, pese a no tener internet, pese a no tener un plan de teléfono, han optado mejor por irse a la casa a teletrabajo y costear ellos mismos lo que tiene que ver con un chip telefónico o por el internet, ¿ya? En ese sentido, vemos que el gobierno no ha tomado el tema como que es una situación sanitaria el teletrabajo, sino que lo ha visto como que casi es un favor al trabajador, porque el teletrabajo ha sido mal mirado, de hecho. Sin embargo, tenemos que ver que el teletrabajo ayuda a la continuidad de la atención en los dispositivos, porque si un equipo de salud se contagia de manera presencial, tiene que llegar el equipo de teletrabajo a hacer el trabajo presencial y así nosotros ayudamos a que la continuidad de la atención en el dispositivo. Si estamos todos, nos vamos todos después a cuarentena. Entonces no se ha visto como eso, sino que se ha visto casi como un favor que se le está haciendo a los trabajadores irse a teletrabajo.
Eso. Perfecto. Oye, ya, bueno, ya estamos cercanos a la hora, así que se nos ha pasado volando. Específica, yo sabía que una hora es un tiempo que a uno dice que es mucho, pero en realidad en la motivación que le han puesto ustedes también y el relato de la experiencia ha sido un enorme aprendizaje. Generalmente lo hacemos claro, con dirigentes o no sé, con gente que está como con una mirada desde un poco externa, ¿no? Pero ahora viéndolo de la mirada interna, específicamente, es que es un tremendo aporte del sistema a los trabajadores de la salud pública. La plasticidad, como le llamo yo, y la adaptación ha sido enorme. Así que, bueno, tremendo relato lo de ustedes. Me siento cada vez más comprometido también con la salud pública, desde la investigación hasta el hacer. Así que eso, les voy a dar, bueno, unos minutos finales para que cada uno pueda exponer sus palabras finales, su idea de fuerza, el mensaje a la comunidad, lo que ustedes quieren. Bueno, y finalmente nos vamos a despedir por los tiempos, tenemos algunos minutos todavía. Empezamos con Irache. Sí, bueno, yo quiero dar las gracias por la instancia. Creo que también a través de los otros compañeros y compañeras también uno va aprendiendo las diferentes realidades que se viven en otras comunas y en otras áreas también, muchas veces obviamente desconocidas para nosotros. Creo que aquí en la pandemia tenemos que, o mi palabra principal es la solidaridad. También hay un aprendizaje, hay un trabajo en equipo, que eso es lo que más, digamos, tendría que relevarse, ¿no es cierto? Y no es cierto esto de que si no estamos o no estamos trabajando, que si estás o no estás en la casa, también el cuidado es fundamental y por lo tanto todo esto va a hacer que nosotros salgamos de esta pandemia con, ¿no es cierto?, menos menos, digamos, personas que estén enfermas y, por supuesto, que fallezcan también o que estén en condición crítica, como también mencionaba Paola. A consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto?, también nos vamos a tener que hacer cargo y vamos a tener que verlas y estudiarlas y también el llamado es a planificar, anticiparse y no improvisar, ¿no es cierto?, porque a veces en la improvisación también se cometen errores graves y esto lo hace, o sea, hace que la comunidad esté más vulnerable todavía. Así que dar nuevamente las gracias y un saludo para todos. Gracias, Irache. Luis, palabras finales. Bueno, saludar a los compañeros de panel, por conocerlo, digamos, desde cada una de nuestras perspectivas. No sé, yo debe ser de formación profesional, pero yo creo que hay que sistematizar lo aprendido. Yo creo que tenemos que, como digo yo, colocar lo bueno, lo malo y lo feo, pero escribirlo. Escribirlo porque esto es una emergencia sanitaria, una escuela, una práctica, de todo lo que a veces nos pasan en los cursos de triage, de emergencias, de catástrofe. Y estas son emergencias y catástrofes. Y si nos perdemos esta oportunidad de sistematizar lo aprendido en APS, en el hospitalario, yo creo que nos va a pillar de nuevo otra pandemia, como digamos con debilidades. Pero en estos momentos yo creo que los equipos, como son los equipos de salud, los equipos tienen mucha resiliencia. Yo creo que hay que invertir en salud mental. Una de las cosas cuando salimos, me tocó también en gendarmería tener el tema del terremoto, y cuando estuve viajar a la zona, a la 7ª región, a la 8ª, o sea, ahí me di cuenta que el terremoto había sido allá, y acá nos llegó una réplica fuerte, pero realmente la destrucción fue allá. Y el pánico, y ver colegas en crisis de pánico, profesionales de la salud. Y eso me conmocionó, me movió mucho, porque es como cuando uno, que en la literatura te dicen, uno es el superhéroe, va con la capa larga y te creía el salvador del mundo y todo, pero de repente después uno, como no invierte en lo personal, no invierte en los equipos, en la salud mental que hablaba Carla Contreras a este respecto, yo creo que nosotros tenemos que
volver, retroalimentar y, no sé, distender a los equipos, darle alguna calidad de vida, mejorarle, no sé, un estímulo, a veces no solo en lo pecuniario, sino que son los estímulos de descanso, de valoración, de anotaciones meritorias, de toda esa situación que yo creo que es parte de la sistematización y el aprendizaje. Yo por lo menos al interior de la dirección del CEPAN, SAPU, CEAR, CEPOF, que tiene varias aristas, lo he planteado. Creo que hay algún momento en que vamos a tener que sentarnos y invertir tiempo, porque no es perderlo en sistematizar. A mí me preocupa el tema de lo que va a pasar con lo económico, porque las precariedades, nosotros afortunadamente el personal de salud incluso ha sido una oportunidad de trabajo para gente que no la tenía, pero a veces una precariedad también en lo laboral, que son ¿cómo se llama?, trabajo honorario, lo que significa ser honorario. Y luego, después de esta pandemia, vamos a volver a la dura realidad de los colegas, tanto técnicos como profesionales, incluso médicos, que están outside del sistema y vuelven a una cesantía y en una situación, digamos, bueno, ya vemos las cifras de desempleo, 2, 3 millones de desempleados y eso me preocupa la pospandemia, en lo económico y la crisis social, la rebelión de algunas personas que también se rebelan en esta situación y bueno, no sé cómo lo vamos a enfrentar, no tengo la receta. Así que bueno, un abrazo a todos. En equipo. A todos ustedes. En equipo, todos como colectivo. Ahí yo creo que por ahí va. Paola, bueno, solidaridad, dijo Irache, y ahí harto tema respecto de resiliencia de Luis. ¿Cómo resumiría usted, Paola? Empatía. Eso, yo creo. Les agradezco la invitación, me encantó compartir con ustedes. Uno se centra en su trabajo y pierde la visión de las otras aristas del sistema de salud, de los equipos de salud. Y qué importante es lo que decía Carla. Y claro, uno tiende a tratar y no a prevenir. Y uno ve en los equipos, no solo los pacientes, el post-UCI, sino que los equipos de salud también están muy agotados y lo más probable es que su salud mental claudique en algún momento. Y me llama la atención una de las cosas que dijo Carla, que la gente tiene un fono para recibir ayuda y que no lo está implementando. Quizás están tan centrados en sacar este trabajo que se están olvidando de ellos. Qué importante es recordarles que si uno no está sano, no puede cuidar al otro. Así que a seguir adelante, esperemos que esto pase, todos juntos podemos lograr grandes cosas, empatizando con los pacientes, empatizando con el vecino, empatizando entre nosotros, y que estemos bien, que ustedes estén muy bien. Me gusta mucho compartir con ustedes desde sus distintos ámbitos de trabajo, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Paola. Empatía sumamos a nuestro diálogo, que creo que son súper importantes. Y el colectivo, como digo, siempre va a ser más importante que el individuo y la persona. El colectivo, si nos cuidamos todos, es importante. Claudia. Carla, no Claudia. Bueno, finalmente gracias por la invitación y quedarme con algunos aprendizajes ya. Algunos aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, por ejemplo, que nosotros tenemos que invertir más en educación para la salud, ¿ya? En prevención y promoción, y intervenciones más comunitarias, intervenciones en la comunidad y no tanto de box, ¿ya? Que nos hacen estar preocupados del rendimiento y de las metas más que del individuo y la comunidad, ¿ya? Eso, y a nivel de trabajadores, esta relación tan lineal que se da en salud, de que el médico, después los profesionales, después, esto ya no sirvió ya. La relación tiene que ser horizontal, porque la pandemia lo que nos dejó es que cada funcionario que está en los establecimientos de salud es importante, desde la persona que hace el aseo hasta el médico, porque si no hay uno, el otro no puede funcionar,
¿ya? Somos un engranaje, ¿ya? Eso también dejó. Y lo otro, y finalmente, es que tenemos que hacer mayores intervenciones en el autocuidado de los funcionarios de la salud. Eso también es un aprendizaje que nosotros tenemos que ver y dejar tiempo dentro de nuestra jornada laboral para el autocuidado de los funcionarios de la salud, para que después nosotros podamos funcionar bien para las otras personas también. ¿Ya? Eso más que nada. Bueno, reiterarles mi agradecimiento, un enorme aprendizaje cada vez que me solicitaron de Casa Quintil poder hablar desde la primera línea real. Siento que es un aprendizaje enorme. Creo que es súper importante que las personas que están detrás de esas mascarillas, de esos cubos faciales, ¿no? Que tanto nos ha costado asumir a los que trabajamos en clínica, en salud, podamos decir y podamos también reflexionar respecto a lo que estamos haciendo, y probablemente lo vamos a ver en salud mental un poco más atrás. Por eso nos estamos ocupando, como decía Paola, ahora la oferta que hay para nuestra propia salud mental. Lo vamos a ver probablemente en 2 meses más. Respecto de salud pública, bueno, creemos que la respuesta que ha dado el sistema en general, de la mirada de salud pública en su más amplia expresión, no solamente como desde la prestación, sino desde la investigación, desde las universidades públicas que han puesto al servicio de la comunidad, en este caso de Chile, toda la investigación, toda la acción también desde sus estudiantes hasta los profesores. Creemos que el aparato público debe ser absolutamente reconocido en esta pasada y más bien protegido para el futuro. Y esto hablamos, por ejemplo, en la discusión que vamos a tener respecto a la nueva Constitución. Es decir, cuando vamos a pensar en qué sistema queremos, por lo tanto, cuáles son los elementos importantes que nos van a poder definir cómo se pudo intervenir de una mejor manera esta crisis, porque no es una crisis sanitaria, sino también una crisis social. Cuando vemos que salud no es solo atención clínica, ¿no? Ya lo hemos relevado acá, sino también es salud mental, sino es también ayuda social, sino es también elementos por ejemplo, de mantención de los sueldos a las familias, porque esto produce ansiedad, produce un nivel de no reconocer la incertidumbre como tal desde el punto de vista del Estado, que hace que las familias deban recurrir a sus propios recursos y a sus propias redes, que incluso, aunque no se tenían programadas, lo que hace el Estado es disminuir es lo que significa como el respaldo mismo de la red en las personas. Entonces hace políticas públicas que finalmente llevan a que les quiten el sueldo, ¿no? Y en 3 meses no tengan ninguna posibilidad de tener un sueldo por una ley de protección al empleo, cuando es el trabajo uno de los principales motores de la salud. Entonces, hay elementos importantes que se deben discutir. Ya vamos a tener tiempo para evaluar la acción del gobierno y específicamente del Estado, porque debemos mirar más allá, no solamente el gobierno, que ya sabemos que lo puede haber hecho mal en algunos ámbitos, pero también del rol del Estado en una nueva constitución. Es decir, qué es la salud que queremos, si queremos, qué porcentaje del PIB queremos para invertir en salud pública, qué porcentaje del PIB queremos, de ese PIB queremos administrar en temas clínicos, qué porcentaje queremos para administrar en prevención y promoción, como ha salido acá, qué porcentaje queremos para mejorar la calidad de vida, los parques, el aire, el agua, la tierra limpia. Entonces, vemos que salud no es solamente el elemento que hemos trabajado acá como la respuesta del sistema de prestador en la pandemia, sino salud empieza, ¿no es cierto?, y termina, ¿no?, en donde uno vive. Y eso ya lo han dicho ya de las 2 muchachas acá, Irache y Carla, que tiene que ver con determinantes sociales. Entonces, aquello debemos darle una discusión, no debemos perder más allá de la discusión política, tiene que ver con una conversación del colectivo, tiene que ver con una altura de miras, que pensar en que el Chile que queremos, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, nietos, y aquí probablemente en 100 años más, cuando
se quiera hacer una nueva reforma a la Constitución. Salud es uno de los 3 ejes más importantes con educación y pensiones, por lo tanto, también el llamado es a toda la comunidad y a toda la población a discutir respecto de las mejoras que queremos hacer. Sabemos que el sistema público de salud no es como quisiéramos que fuera, no podemos dar todas las respuestas, pero sí es súper importante porque actualmente en esta pandemia es quienes son los trabajadores y quienes son como sistema, el sistema público quien ha dado la respuesta, en este caso, a la pandemia. Así que en eso las evaluaciones ya las veremos, para eso tenemos que escribirlo, es cierto, como decía Luis, pero ahora es tiempo también de cuidarnos un poco. Así que agradecido, Irache, a Paola, sobre todo, que viene de ahí de la primera línea misma, y a Carla por sus grandes exposiciones y que exponen la vida misma de lo que nosotros trabajamos. Así que agradecemos también a María Teresa, quien está detrás como directora. Y eso, nos despedimos hasta un nuevo programa, el próximo sábado a las 6 de la tarde. Chao, que estén bien. Chao, gracias.